Si os digo unidades de almacenamiento en la jerga de la informática, lo primero que os vendrá a la cabeza serán discos duros, unidades SSD o incluso dispositivos USB como sería un pendrive. Fijaros lo que tengo aquí encima de la mesa. Son diferentes componentes de hardware o unidades físicas, las cuales hacen la posibilidad de poder almacenar nuestros datos, incluso reconvertirlos en otro tipo de interfase. Para poneros un primer ejemplo, aquí dispongo de un disco de 2,5 del tipo de interface IDE. Este tipo de interface actualmente está obsoleto, estamos hablando de tecnología de más de 20 años. Y cabe la posibilidad de que no dispongamos de un producto similar o de la misma conexión para poder extraer los datos, el contenido de dicho disco. Entonces tendríamos de recurrir a estos adaptadores que convertirían el tipo de interface IDE al interface SATA. Con esto haríamos la conversión y podríamos transferir estos datos a otro dispositivo. También comentaros que hay fabricantes que tienen su tipo de interface exclusivo. Por ejemplo, sería HP, Hewlett Packard. Aquí en mis manos tengo un disco duro de 1,8 pulgadas. Es un disco duro ya atípico. Actualmente hay muy pocos dispositivos que dispongan de esta tecnología. Si os fijáis, aquí tiene como una pequeña muesca o un pequeño punto de plástico que hacen diferente al interface SATA. Gracias a este adaptador lo conectaríamos y sería compatible con Slimline SATA. Otras cosas curiosas que podemos encontrar sería este tipo. Este interface haría la posibilidad de conectar una tarjeta SD y convertirla en SATA. Con el mismo ejemplo, podríamos encontrar dispositivos como este que podríamos conectar nuestro disco electrónico M2 y convertirlo en SATA. Pero pensar que estos dispositivos, estos conversores, van a reducir la velocidad de transferencia de datos. Para intentar que no baje la velocidad de transferencia, podemos adaptar estas tarjetas PCI Express que convertirían nuestro disco NVMe a PCI Express. Con esto mejoraríamos el tema de la velocidad. Esto de aquí es un disco duro de 2,5 del tipo de interface SAS. Esta unidad la podemos encontrar en servidores y workstation. Es una tecnología muy similar a los discos de 2,5, pero con una velocidad mucho más alta. Estos tienen una velocidad de rotación de 10.000 hasta 15.000 revoluciones por segundo. Y estas de aquí estaban limitadas a 5.400 o 7.200 revoluciones por segundo. A ver, no es tan rápido como un SSD, pero podemos tener la opción de disponer de esta tecnología para almacenar nuestros datos. Y ahora aquí viene la polémica, porque no es la primera vez que hablo en alguno de mis vídeos sobre el tema de almacenar los datos en dispositivos de almacenamiento electrónico como sería un SSD o bien una unidad M2. ¿Veis? Esto de aquí es lo mismo que esto, ¿vale? La parte de adentro encontraríamos esto de aquí. A ver, hay algunos discos de estos que son más grandes, la electrónica es más grande, pero para poneros un poco en concepto. Si falla alguno de estos módulos, alguna de esta electrónica, es irrecuperable los datos, a no ser que hagamos informática forense y podamos extraer todo su contenido. Pues muchos de vosotros me diréis, el SSD ha mejorado mucho su tecnología, el tema de la luminiscencia programada pues se ha alargado bastante, son muy resistentes, tal, que sí, vale, perfecto. Pero yo sinceramente cuando hablo con alguna empresa siempre pongo como secundario adaptar un disco duro mecánico. Aquí tengo un disco duro de 3,5 y aquí tengo un disco duro de 2,5 de la misma tecnología. Estamos hablando de un interface SATA. Estos sí que son más frágiles porque si se me cae al suelo hay la posibilidad que se pueda romper, pero extraer sus datos es mucho más fácil. Podríamos cambiar la platina a otro disco, por ejemplo, y intentar extraer
dichos datos. Si la electrónica fallaba, pues lo mismo, sacábamos la tarjeta, la podíamos reemplazar y no había ningún problema. Yo cuando me presento a una empresa y hago el presupuesto de un nuevo servidor, etcétera, etcétera, muchos de ellos me dicen, vamos a recortar costes, la unidad, por ejemplo, óptica, podríamos prescindir de ella. Por ejemplo, podríamos adaptar, digamos, NAS y poder tener almacenados nuestros datos allí. Sí, perfecto, todo lo que hagáis es perfecto. Pero siempre y cuando tengáis también una unidad óptica y vayáis haciendo una copia mensual o semanal. Estos dispositivos aguantan más de 10 años. Cada 5 años es recomendable hacer una copia, pero es el dispositivo más seguro que podemos encontrar en el mercado. ¿Os acordáis de esto? ¿Sabéis lo que es, no? Bueno, los más viejunos como yo, esto era un disquete. Esto era un disquete. Aún disponemos, digamos, de algún adaptador USB, como este de aquí, para poder recuperar nuestros programas y juegos viejunos. Y como no, también comentar los diferentes dispositivos, como serían los lectores de tarjeta o conversores, que nos harían, digamos, la facilidad de tener tarjetas exclusivas, como esta de aquí. Esto es una tarjeta especial de Sony. Las podíamos encontrar en las cámaras de dicha marca y en nuestra videoconsola PSP. Una carcasa del tipo C 3.1 para discos M2. Perfecto. Esto de aquí sería adaptado en esta carcasa y con esto tendríamos nuestros datos externos. Sería lo mismo que esto de aquí. Esto de aquí es una carcasa USB, es un disco duro. La transferencia de datos es más veloz en este dispositivo que no en este de aquí. Y bueno, más que nada que veáis un poco pues los tipos de interface que hay en el mercado, porque es que podemos encontrar de todo. Daros una vuelta por las plataformas asiáticas que vais a encontrar de todo. Es que podríamos aquí hacer un vídeo de 1 hora, porque es que, de verdad, no podría parar de mostraros diferentes productos, diferentes conexiones. Es que es un sinfín de tipos de interfaces que podemos encontrar. Es que fijaros, fijaros. Algunos de vosotros me diréis, pero ¿utilizas todos estos? No, la verdad que actualmente ya no utilizo ninguno de estos. Antes sí, trabajé durante un tiempo en una empresa especializada en borrado de datos y sí que tenía de recurrir de muchos interfaces, por ejemplo este de aquí. Este de aquí es un interface de IDE a unidades SAS de 3,5. ¿Veis? Aquí el tipo de conexión. Estos son los discos duros de los servidores. Entonces tenía de poner esta clavija, convertirla en IDE, adaptada a una máquina especial y procedía al borrado de datos. Con esto pues le dábamos un certificado al cliente conforme nosotros le dábamos la seguridad que ese disco había sido borrado y podía hacer con él lo que quisiera, podía venderlo, etcétera, etcétera. Actualmente, los equipos nuevos del mercado ya no integran discos de almacenamiento mecánico, o por lo menos como una unidad principal de disco. En algunos casos he visto equipos con un disco SSD para el sistema operativo y sus programas, y otro como secundario como disco duro para almacenar nuestros datos. Este equipo que tengo aquí, este equipo no es de altas prestaciones, no, es de una gama baja. El procesador que incorpora no está nada mal, para gestiones de ofimática está muy bien. Este disco es de 1 tera, que es muy lento. Entonces, ahora sustituyendo este disco por un disco SSD, vamos a mejorar muchísimo su rendimiento. El reemplazo o la adaptación de un disco SSD en un laptop viejo no implica que pueda trabajar a multitarea. Hay que tener en cuenta el tipo de procesador de cada equipo. Es verdad que mejora la velocidad de transferencia de datos y el arranque de software,
Pero tener en cuenta que si realizamos diferentes trabajos en el mismo equipo y este no dispone de un procesador como mínimo de 2 núcleos, notaremos cierta lentitud de carga e incluso podemos manifestar algún fallo o error en el sistema. Aún sabiendo esto, es la mejor opción para que nuestro equipo viejuno pueda rendir al máximo. Si os aventuráis por vuestra cuenta y riesgos a instalar estos discos electrónicos, recordad que en la página web del fabricante encontraréis un manual y sabréis cómo va instalado correctamente vuestro disco SSD. Recordad que en el canal Fanatic PC tenéis una sección llamada Almacenamiento donde podréis ver al detalle todo lo descrito en este vídeo. Visitarlo, que es gratis, de verdad.